Capítulo 141. Matando al oso. Los tres miembros de la familia Yu partieron del monte Lijing y volaron alto sobre el lago Mirada Lunar. Yu Mugao navegó a través del viento con una expresión sombría mientras los dos individuos detrás de él mantenían la cabeza baja, sin atreverse a pronunciar una sola palabra. No fue hasta la mitad del viaje que el hombre alto y delgado finalmente esbozó una sonrisa amarga y dijo: «Hermano mayor, parece claro que la familia Li no quiere tener nada que ver con esto. Nos está menospreciando». Yu Mugao resopló fríamente en respuesta. HMPH. Litonya es muy cauteloso. Han dejado claro que desean mantenerse neutrales. No podemos obligarlos. Solo podemos tratar a la familia Li como si ni siquiera existiera entre las familias del lago Mirada de Luna y hacer lo que queramos. Pero el hombre alto y delgado negó con la cabeza, con aire vacilante, mientras continuaba en voz baja. La familia Li parece fuerte y recientemente fortalecida en todos los frentes. Tanto Li Xuanfeng como Litonya no son tontos. Es difícil predecir sus acciones futuras. Si Li Chehing llega al poder, someternos podría ser nuestra única opción. El lago Mira Lunar podría convertirse en territorio de la familia Li. Comparto tus preocupaciones. La expresión de Yu Mugao se oscureció mientras contemplaba por un momento. Finalmente, se tranquilizó un poco y dijo: «Pensándolo bien, llegar al reino del establecimiento de la fundación y alcanzar el reino de la mansión púrpura no es tarea fácil. La tasa de mortalidad en la frontera sur es alarmantemente alta. Li Chehing podría no sobrevivir para ver el fin. En segundo lugar, Li Chehing acaba de alcanzar el reino del establecimiento de la fundación. Necesitará al menos 100 años de preparación para alcanzar el siguiente reino. Ya sea acercándose a la montaña del estanque azul o formando alianzas con las demás familias de la prefectura. Aún tenemos tiempo para actuar», añadió tras reflexionar. El hombre alto y delgado asintió en acuerdo con el cuidadoso análisis de Yu Mugao. Yu Mugao sugirió entonces con un tono siniestro: «Puede que no podamos controlar a Li Chehing, pero sin duda podemos lidiar con la familia Li. Quizás deberíamos aprovechar la oportunidad para eliminar discretamente a Litonya y Li Xuanfeng, o orquestar alguna calamidad para desestabilizarlos. Si somos lo suficientemente cuidadosos, no podrán defenderse. Al hacerlo, aseguraremos nuestra posición. De hecho, deberíamos consultar con el jefe de familia sobre este plan cuando regresemos». Con esto, los tres continuaron su viaje hacia el norte. Ajeno a las conspiraciones y maquinaciones de la familia Yu, Litonya, acompañado por Li Xuanfeng, atravesó el monte Dali, guiado por la inteligencia del zorro. Tras viajar cientos de li hacia el este desde el pie del monte Dali, se toparon con una caverna oscura. Ante la entrada yacían huesos blancos dispersos y un olor fétido a pescado se extendía con cada ráfaga de viento. Litonya y Li Xuanfeng aterrizaron frente a la cueva. Los ensordecedores ronquidos cesaron abruptamente. Litonya recorrió el área con su sentido espiritual y se rió entre dientes. «¿Qué oso tan formidable es?». Le hizo un gesto a Li Xuanfeng, quien despegó y se apostó al otro lado de la montaña. Litonya desenvainó su espada y envió un hide espada que cortó el aire hacia la caverna. Rugido. Litonya se distanció de la cueva para tener más espacio para trabajar. Desde adentro, un coloso de más de 3 metros de altura emergió. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre el bosque, con su pelaje negro erizado y sus ojos encendidos de furia. Con pasos atronadores, se abalanzó hacia adelante, golpeando a Litonya con una palmada colosal. El oso era una criatura de la quinta capa celestial del reino de cultivo y su horrible palma era del tamaño de 2 pechos humanos. El tamaño del hide espada de Litonya era similar al de un palillo brillante comparado con su enorme tamaño. Al comprender la inutilidad de una confrontación directa, evadió rápidamente el ataque. ¡Bam! Sin embargo, ni siquiera su retirada fue suficiente para evitar la fuerza total del ataque del oso. Bajo el impacto, sus pies se hundieron un poco en el suelo. Al instante siguiente, el oso ya había lanzado su palma hacia él a toda velocidad y sin demora. Si impactara a Litonya, podría herirlo gravemente o, peor aún, matarlo. Litonya envió unos cuantos hide espada más dirigidos hacia él mientras se retiraba nuevamente. Con razón el zorro me advirtió que tuviera cuidado. Esta criatura es enorme y formidable. Capturarla viva no será fácil, y enfrentarse a ella en combate podría resultar en heridas o resultar mortal. Quizás sea mejor eliminarla primero y luego capturar a un demonio más pequeño del reino de cultivo y para traerlo a casa. Mientras reflexionaba sobre esto,
Litonya ya había retrocedido 10 pasos y desató una descarga de espada hacia el oso. Sin embargo, este la disipó fácilmente con su palma férrea. La fuerza de la criatura era formidable, pero tampoco era tan lenta como un jabalí. Reconoció el peligro de la espada de Litonya y optó por dispersar sus ataques con sus palmas infundidas de maná o retirarse para evitar heridas. Mientras tanto, Litonya se abstuvo de emplear técnicas de espada. En cambio, se concentró en canalizar el de su espada para debilitar la fuerza del oso de forma constante. Mientras ambos se enfrascaban en su feroz intercambio, los árboles se derrumbaron y los pájaros asustados volaron en círculos sobre sus cabezas, sin saber si regresar a sus nidos en medio del gran caos. Mientras tanto, Li Xuanfeng, que estaba estacionado cerca, sacó su arco largo. Con una flecha hecha de mineral de ébano colocada en la cuerda del arco y brillando con luz dorada, sus agudos ojos permanecieron fijos en cada movimiento del oso mientras su aura continuaba creciendo con cada momento que pasaba. El oso permaneció ferozmente alerta, con sus extremidades entumecidas por el de la flecha penetrante. A pesar de la incomodidad, se puso de pie, luchando contra el ataque de Litonya mientras lanzaba miradas sospechosas a su alrededor. Finalmente giró la cabeza, atraído por un lejano destello de luz dorada. Antes de que pudiera reaccionar, algo ya le había atravesado el pecho. Mientras el oso aullaba de dolor, Litonya aprovechó la oportunidad para atacar. Con rápida precisión, desenvainó su espada y cortó el cuello del oso con la técnica del corte lunar celestial. Sin embargo, el oso reaccionó con notable velocidad, logrando desviar el golpe con su enorme pata. El de la espada de Litonya, aunque formidable, aún no había alcanzado su máximo potencial de daño. Apenas dejó una profunda herida sangrienta en la pata del oso. La fuerza del contraataque del oso empujó a Litonya hacia atrás, dispersando su concentración. Sobresaltado y muy intimidado por el dolor, el oso se dio la vuelta y huyó, dejando tras de sí un rastro de destrucción mientras pisoteaba el bosque. Pero antes de que pudiera llegar lejos, la segunda flecha de Li Xuanfeng atravesó el aire, golpeando al oso por detrás y alojándose profundamente en el cuerpo del gran oso. El oso bramó de dolor al caer de rodillas. Sin embargo, su instinto de supervivencia se despertó con toda su fuerza, impulsándolo hacia adelante una vez más. Mientras intentaba escapar desesperadamente, Litonya rápidamente lo atacó con su espada, cortando un trozo de carne ensangrentada de sus cuartos traseros. El oso dejó escapar otro aullido de dolor al darse cuenta de que intentar escapar solo conduciría a su muerte. Se giró ferozmente para atacar a Litonya, pero sus movimientos se ralentizaron enormemente debido a sus heridas. Los ágiles movimientos de Litonya le permitieron evadir fácilmente el ataque del oso esta vez. Mientras tanto, la flecha de Li Xuanfeng dio en el blanco, debilitando aún más al oso hasta que finalmente se desplomó al suelo, sucumbiendo a sus heridas. Litonya se retiró rápidamente a una distancia segura mientras esperaba que la fuerza vital del oso disminuyera lentamente. Después de que transcurriera el tiempo necesario para que se quemara una barra de incienso, Li Xuanfeng emergió del bosque, todavía cauteloso. Estén atentos, se sabe que los demonios fingen la muerte. No deberíamos acercarnos, advirtió. Lo sé, respondió Litonya, asintiendo con aprobación mientras miraba el arco en la mano de Li Xuanfeng. Tu habilidad con el arco es impresionante. ¿Estás utilizando el orificio espiritual de tu palma?, preguntó. Sí, admitió Li Xuanfeng ahuecando el puño. Rascándose la cabeza tímidamente, dijo. El oso parecía inusualmente feroz y me preocupaba que si lo atacaba con suavidad pudiera hacerle daño, así que usé toda la fuerza de mis flechas para eliminar rápidamente la amenaza. Me siento muy culpable de que lo que se suponía que eran nuestras ofrendas rituales esté muerto. Mientras Li Xuanfeng se sentía algo aprensivo por la presencia de Litonya, el anciano le sonrió y lo tranquilizó. Está bien. También estaba pensando en cazar a otro demonio para las ofrendas rituales. Parece que estamos de acuerdo en esto. Tan pronto como Litonya terminó de hablar, el oso se movió repentinamente de su posición. Sus ojos brillaron de un rojo intenso con furia mientras hacía un último intento de atacarlos. Sin embargo, Litonya y Li Xuanfeng evadieron su ataque con facilidad y destreza, permitiendo que la criatura colapsara pesadamente en el suelo una vez más. La sangre fluía de sus heridas como un río carmesí y parecía haber dejado de hacer ruido. Litonya, que había estado reuniendo el de su espada durante algún tiempo, desató una explosión de luz blanca que rápidamente decapitó al demonio. Después de esto,
Aplicaron rápidamente técnicas para detener el sangrado de las heridas del oso demonio antes de realizar rápidamente la técnica de sellado espiritual en él. Desmembraron los restos del oso y los guardaron en una bolsa. Incluso limpiaron meticulosamente las manchas de sangre del suelo antes de remontar el vuelo hacia el este. Tu dominio del arco es realmente extraordinario, Fenger. ¿Por qué no documentar tus técnicas en un libro? Así, las futuras generaciones de nuestro clan podrán beneficiarse de tu experiencia. Mientras volaban hacia el este, Litonya continuó. Si bien nuestra familia posee una variedad de hechizos y técnicas, la mayoría son convencionales y carecen de versatilidad en combate. La más notable es la técnica de la espada de agua profunda. Sin embargo, no todos poseen tal talento en la esgrima. Si pudiéramos incorporar otro legado a nuestra familia, sin duda sería beneficioso. Capítulo 142. Nombramiento. Li Xuanfeng asintió tras reflexionar y añadió: escribir un libro no debería ser un problema, pero dominar esta técnica del arco no es tarea fácil para una persona común. Sin un orificio espiritual en la mano, sería un desafío dominarla. Incluso si uno logra hacerlo durante años, su poder disminuirá significativamente y no podrá controlar el astral. Mi técnica de arco depende en gran medida del astral. Sin él, las flechas perderán la mayor parte de su poder, lo que puede ser bastante desalentador. Finalizó Li Xuanfeng con una sonrisa de labios apretados. Litonya frunció el ceño ligeramente y sacudió la cabeza con resignación. En ese caso, quizás deberías documentarlo cuando tengas tiempo. Al menos servirá como registro para las futuras generaciones de nuestra familia. Comprendido. Después de aterrizar en el pico Lijing y comprobar la hora, se dieron cuenta de que todavía faltaba más de un día para la reunión acordada con la familia Yu. Litonya le entregó su bolsa de almacenamiento con el cadáver del oso dentro a Li Xuanfeng y le dio un conjunto de instrucciones. Véndelos en la prefectura y reúne información de los discípulos allí antes de regresar para informarme. Entendido, respondió Li Xuanfeng con entusiasmo, aceptando la bolsa de almacenamiento de Litonya y haciendo una reverencia antes de despegar hacia el viento y volar hacia el este. Mientras Litonya observaba a Li Xuanfeng irse, no pudo evitar sonreír y murmurar para sí mismo: este niño. Cuando la figura de Li Xuanfeng desapareció de la vista, Litonya reflexionó: sin un heredero para Hinger, debemos estar atentos a cualquier niño con orificio espiritual que pueda servir como su sucesor, asegurando que su linaje continúe. Li Xuanfeng voló por la calle Guli durante un rato. Tras aprender de sus experiencias previas, sobrevoló la muralla de la ciudad antes de aterrizar en ella. A pesar del deseo de conocer a su mujer, permaneció concentrado en la tarea que tenía entre manos y se dirigió hacia la farmacia operada por la familia Li. Al entrar, encontró a un joven dormitando detrás del mostrador. Li Xuanfeng logró identificarlo como el hijo de Li Yeseng, a quien Li Xuanxuan había enviado a supervisar la tienda en la prefectura. Resopló con frialdad y luego lo despertó con un codazo. El joven levantó la cabeza y se frotó los ojos, somnoliento, antes de despertarse sobresaltado. Hermano Feng, ¿ve por qué estás? A pesar de ser más joven, Li Xuanfeng se había ganado una reputación entre los niños como un pequeño tirano, a menudo visto persiguiendo a niños mayores con su arco, y a pesar de ser mayor, el joven somnoliento detrás del mostrador se dirigía a él como hermano Feng. Li Xuanfeng simplemente hizo un gesto de desdén y lo ignoró. Ve a buscar a Guan Tianzhou para mí. El joven salió apresuradamente del patio y llamó a Guan Tianzhou. Guan Tianzhou emergió rápidamente, vestido con ropas grises. Aunque su rostro parecía mucho más regordete y se parecía mucho a su juventud, su cultivo ya había alcanzado la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria. ¿Qué puedo hacer por usted, joven maestro?, preguntó respetuosamente. Desde que Litonya destruyó a la familia He y le presentó la cabeza de He Dengi, Guan Tianzhou perdió sus aspiraciones. Finalmente se casó con un miembro de la familia Li, pero su progreso en la cultivación se estancó desde entonces. Su esposa era una mujer extremadamente feroz, por lo que aceptó rápidamente su asignación en la prefectura para evitar su ira en casa. Mientras se divertía allí, no esperaba recibir la visita de Li Xuanfeng. Menos mal que me quedé en casa hoy. Si no, me habría perdido su visita, joven maestro. Enfrentar la ira de mi esposa al regresar a casa habría sido insoportable. Mientras Guan Tianzhou reflexionaba sobre el propósito de la visita de Li Xuanfeng, el otro hombre habló. ¿Cuándo volverá a abrir el mercado del pico coronado de nubes?, preguntó Li Xuanfeng secamente. Se abrirá nuevamente después del primer mes lunar,
Joven maestro, respondió Guan Tianzhou con rapidez. Entiendo. Li Xuanfeng asintió. Luego lanzó una mirada a Guan Tianzhou antes de girarse hacia él para hablar. ¿Cómo te va en la prefectura? ¿Te ha causado algún problema? No, para nada. Tras saber que somos de la familia Li, las demás fuerzas de la prefectura no se atreven a contradecirnos. Con la ayuda de la familia Xiao, todo marcha sobre ruedas, le aseguró Guan Tianzhou con una sonrisa orgullosa. Después de escuchar el informe de Guan Tianzhou, Li Xuanfeng asintió y luego se despidió de los dos hombres antes de partir. Después de salir de la farmacia, saltó hasta un pequeño patio y llamó a la puerta con una sonrisa. La voz suave y seductora de Jian Yunu llegó desde detrás de la puerta. ¿Quién es? Soy yo, respondió Li Xuanfeng. Una serie de pasos rápidos se acercaron antes de que la puerta se abriera con un crujido, revelando a la chica de rostro redondo que estaba frente a él. Acompañándola, un cisne ganso se pavoneaba orgulloso a su lado, con la cabeza en alto y la mirada perdida. El señorito. Li Xuanfeng atrapó a la chica que saltó a sus brazos, pero mantuvo la vista fija en el cisne. Sonrió tontamente y le dio un beso en los labios antes de preguntar. ¿Por qué no te lo comiste? Me siento sola aquí. Este ganso cisne se rompió el ala y revolotea todo el día. De niña, criábamos gansos en casa, así que decidí tenerlo como mascota, respondió la niña con una risa alegre. Li Xuanfeng la llevó a la cama, luego se aflojó la ropa mientras decía, «No te dije que compraras algunos sirvientes. Ya miré, pero son demasiado caras. Además, estoy acostumbrada a lavar ropa y cocinar. No soy una dama noble, así que no necesito sirvientes», respondió Jian Yunu con timidez. Li Xuanfeng pateó al ganso de aspecto severo que intentó picotearlo mientras agitaba sus alas, luego usó su maná para sujetar al animal al suelo. Él se rió entre dientes y comentó, «Este ganso es realmente vengativo». Después de disfrutar de la compañía del otro entre las sábanas, Li Xuanfeng secó el sudor que se adhería a la frente de Jian Yunu con una sonrisa. «¿Cómo has estado estos días?», preguntó suavemente. «He estado bien», respondió Jian Yunu, recogiéndose el cabello mientras el sudor corría por su hermoso cuello. Sentada en el regazo de Li Xuanfeng, envolvió sus brazos alrededor de su cuello, mirándolo con sus adorables ojos almendrados. «Vine a la prefectura para ocuparme de unos asuntos. Una vez que termine aquí, tendré que aislarme y concentrarme en mi cultivo. Llevo 2 años estancado en la primera capa celestial del reino de cultivo y... es hora de avanzar», explicó Li Xuanfeng con un pequeño suspiro. La expresión de Jian Yunu se volvió abatida cuando preguntó, «¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez?» «Unos meses al menos, 1 año como máximo», respondió Li Xuanfeng, tratando de sonar lo más reconfortante posible. Jian Yunu frunció los labios y recorrió con los dedos los contornos inalterados de su rostro durante el último año. Ella intentó lo mejor que pudo para animarse, pero no pudo disimular la soledad en su voz mientras hablaba. «Eres un inmortal. Tu cultivo te quita fácilmente años de vida. Mientras yo envejeceré en estos pocos años, tú seguirás siendo tan joven como ahora. Es realmente injusto. Dentro de 12 años, cuando tenga 28, apuesto a que probablemente me darás una suma de dinero y me dirás que viva el resto de mi vida solo. ¿De qué estás hablando?» Li Xuanfeng se rió entre dientes mientras abrazaba tiernamente a la pequeña y rubia muchacha. «Espera unos años más, tendremos un hijo. Te llevaré a casa y me aseguraré de que nadie te menosprecie», le aseguró con un suave beso. Mientras tanto, Li Tong estaba practicando la técnica y del río 1. Exhaló una brizna de blanco, concluyó su entrenamiento y se puso de pie. El sol apenas comenzaba a ascender en el cielo. Calculó qué hora era antes de colgar su espada sobre su espalda y salir, chocando casualmente con Li Xuanxuan. «Segundo tío», saludó Li Xuanxuan, quien lucía una barba que le daba una apariencia madura. Había pasado casi 1 década desde que supervisó los asuntos de la familia, asegurándose de que las cosas estuvieran bien dentro de las sectas mayores y menores. Li Tong asintió y luego anunció, «Me dirijo al lago. Vigila de cerca aquí y no dejes pasar a nadie por la formación de luz profunda del rito del sol a menos que sea absolutamente necesario». «Entendido, segundo tío». Después de dar sus instrucciones, Li Tong se elevó en el aire y voló hacia el norte, cruzando el lago de aguas cristalinas y deteniéndose sobre la isla en el corazón del lago. La isla bullía de actividad. Un gran barco marrón estaba atracado en las tranquilas aguas, rodeado de una docena de embarcaciones más pequeñas.
Los mortales estaban de pie en estos barcos y estaban atados con cuerdas, sus expresiones vacías mientras miraban con miedo al cielo, demasiado asustados para pronunciar una palabra. Número 21. Gritó alguien en el gran barco. 10 cultivadores del reino de la respiración embrionaria emergieron en la popa del barco, canalizando maná en la palma de sus manos. De repente, la embarcación más pequeña del extremo flotó hacia arriba, provocando gritos de miedo entre los que estaban a bordo. Las mujeres sollozaban, los niños gemían y una cacofonía de maldiciones llenó el aire. Sin embargo, los cultivadores permanecieron indiferentes, con sus rostros impasibles mientras observaban el barco desplazarse hacia el cielo sobre la isla en el corazón del lago. Con una inclinación, los mortales a bordo cayeron, creando ondas en la superficie de la formación prohibida. Entonces se desataron relámpagos y fuego, detonando hechizos de luz uno tras otro. Los gritos de la multitud se desvanecieron al instante. Sangre y miembros amputados se elevaron por los aires antes de caer como lluvia, tiñendo el lago de un rojo carmesí. Cocodrilos, camarones y cangrejos subieron a la superficie del lago, devorando la carne con avidez. Entonces, esto es lo que Lucisi quiso decir con una empresa sin ninguna inversión inicial. Reflexionó Litonia. Capítulo 143. Prefectura de Milin. La sangre seguía fluyendo sobre la formación prohibida, y la isla, antes exuberante y protegida por ella, se convirtió rápidamente en tierra quemada. Al desvanecerse el resplandor de los hechizos, apareció un hombre de mediana edad, encogido de miedo, agarrándose la cabeza. Tenía los ojos cerrados y temblaba. Este hombre de mediana edad tenía una enorme herida en la cintura que sangraba profusamente. Después de un buen rato, abrió los ojos con incredulidad y miró a su alrededor. Entonces, con una carcajada exultante, se curó la herida apresuradamente. Tras hurgar un rato entre las ruinas, su rostro palideció aún más por la grave pérdida de sangre. Incapaz de seguir buscando, envolvió los talismanes y los artefactos de arma con su ropa antes de salir de la formación, solo para encontrarse con un cultivador quejoso en la orilla, quien le arrebató los objetos que había recuperado. Maldita sea, estos campesinos son más astutos que los anteriores. Si no fuera por la necesidad de cooperar con los que les siguen, ¿quién se molestaría en darles oro? Después de arrojarle una bolsa de oro, subieron al hombre a un pequeño bote con capacidad para 2 o 3 personas. Número 21. Vete ya, gritaron. Mientras el pequeño bote partía, en el que viajaban algunos afortunados que sobrevivieron con solo extremidades faltantes, la gente en varios botes pequeños en la parte trasera del gran barco observaba con anticipación, esperando órdenes desde arriba. Litonia observó la diversidad de destinos en la isla y esperó un poco más. No tardó mucho en acercarse desde el este, a la deriva, un anciano demacrado que blandía un cetro de jade. Fue Lucisi. Hermano Tonya. Lucisi ahuecó el puño y saludó a Litonia antes de unirse a él en el aire. La familia Yu mencionó reunirse aquí en la isla, pero no veo a ninguno de sus parientes. Desde la distancia, solo vi a algunos jefes de familia menores esperando juntos en el cielo. ¿Qué significa esto?, preguntó confundido. Litonia, con una risita baja, miró a su alrededor y señaló hacia el gran barco distante. No mucho. Solo estamos haciendo un escarmiento con algunas gallinas para asustar a los monos. Lucisi, comprendiendo este gesto, se rió de la desgracia de la gente que estaba debajo de ellos. Ya veo. También nos han resultado bastante desagradables estos cultivadores rebeldes. Pero con tantos cultivadores y a bordo, ninguna de las familias quería causar problemas, por eso se les permitió vagar libremente durante tanto tiempo. Mientras conversaban, el gran barco izó repentinamente las velas en señal de alarma, zumbando de actividad. Varias figuras emergieron para rodear el barco por todos lados, con un hombre de aspecto formidable, completamente vestido de negro, de pie sobre él. Parecía de mediana edad y emanaba una presencia imponente. Lucisi contó y luego comentó: 9 cultivadores y la familia Yu realmente es rica. Miró al hombre vestido de negro y continuó con un tono algo abatido. Ese debe ser el actual jefe de la familia Yu, Yu Xiaogi. Alcanzamos el reino de cultivo y el mismo año, pero él ya es un cultivador del reino del establecimiento de la fundación. Ya he tratado con él antes, es un hombre siniestro y despiadado, nada fácil de manejar. Oh. Litonia chasqueó la lengua mientras volaba más cerca del gran barco con él. Lucisi continuó. Yu Xiaogi fue el líder de los 5 héroes de la familia Yu en su época. 2 de ellos fallecieron,
y de los 3 que alcanzaron la cima del reino de cultivo y buscaron avances, él fue el único que sobrevivió. Después de permanecer un momento en el aire, la presencia de Yu Xiaogi y su grupo claramente causó inquietud entre las personas de abajo. Un anciano cultivador rebelde se elevó con expresión sombría antes de darse 2 bofetadas. Ahuecó el puño y le suplicó a Yu Xiaogi: «Saludos, jefe de la familia Yu. Hemos violado las reglas del lago por ignorancia y causado disturbios. Me disculpo profundamente y estoy dispuesto a compensar cualquier pérdida». Este anciano también se encontraba en la cima del reino de cultivo de Yi, con un flujo claro de esencia verdadera, lo que indicaba un consumo de Yi espiritual refinado, aunque no de primera calidad. A pesar de ser significativamente mayor, se dirigía a Yu Xiaogi como un superior con servilismo adúltero. Yu Xiaogi se adelantó con una sonrisa amable. Levantó el brazo, revelando su brazo, tan suave como el jade dentro de la manga de su túnica. Con un gesto de la mano, la cabeza del anciano, que estaba a varios metros de distancia, se abrió de golpe como una sandía. Cayó en picado hacia el barco en el lago antes de siquiera tener la oportunidad de gruñir. Esto provocó una gran conmoción en el barco. Los cultivadores y de la familia Yu irrumpieron de inmediato y la formación grabada en el barco brilló con fuerza. El área se convirtió de inmediato en un campo de batalla con enfrentamientos entre cultivadores, lo que provocó que el lago se agitara de forma impredecible. Explosiones de hechizos explotaron en la superficie del agua. Los pocos barcos afortunados que acababan de escapar naufragaron en medio del tumulto. Los heridos y ahogados desaparecieron bajo las olas, encontrando su inevitable fin. Como siempre, ese es el estilo de Yu Xiaogi, comentó Lu Sisi, sacudiendo la cabeza al ver a Yu Xiaogi de pie con las manos en la espalda, sin saber qué decir. A diferencia de Yu Xiaogi, que todavía parecía un hombre de mediana edad, Lu Sisi había envejecido significativamente, con cabello blanco y días limitados por delante. Li Tongya observó al grupo mientras se acariciaba la barbilla. Al notar su proximidad a la cabina del barco, lo que ya los habría situado dentro del alcance espiritual de los cultivadores, no pudo evitar especular en voz alta. La familia Yu debe poseer algún artefacto de arma que oculte su presencia. Es bastante efectivo, considerando que podría ocultarlos hasta que estuvieran cerca del barco, evitando que los cultivadores rebeldes se escaparan alarmados. Mientras hablaban, el barco se convirtió en una sangrienta escena de masacre. Las embarcaciones más pequeñas que estaban ancladas volcaron, y cientos de mortales quedaron sobre el casco. Muchos más intentaron nadar hacia la isla, pero al no estar familiarizados con la formación, no supieron dónde desembarcar, lo que provocó un espectáculo aún más sangriento e insoportable. Pronto, el gran barco de los cultivadores rebeldes zozobró con un estruendo atronador. Un barco aún más magnífico y lujoso se acercó lentamente por detrás de Yu Xiaogi y su gente. Con los cultivadores de la familia Yu aún manchados de sangre, aterrizaron en el barco. Solo entonces Yu Xiaogi levantó la vista y sonrió, canalizando su maná para amplificar su voz y resonar por todo el lago. Honorables jefes de familia, por favor, únanse a nosotros a bordo para una discusión. Tras una pausa tentadora, la gente fue subiendo al barco desde lejos. Parecían ser la comitiva de la familia Yu y conversaban animadamente. Lu Sisi y Li Tongya desembarcaron en el barco, con su sentido espiritual explorando eficientemente los objetos a bordo. La cubierta ya estaba preparada con 2 filas de mesas de piedra, con Yu Xiaogi sentado a la cabecera, bebiendo vino. Yu Mugao se acercó apresuradamente y los saludó, ahuecando su puño hacia Li Tongya mientras ignoraba a Lu Sisi a su lado. «Señor Tongya, llegó temprano. Disculpe la espera». «Para nada. De hecho, me permitió presenciar el distinguido porte de su estimado jefe de familia», respondió Li Tongya cortésmente, a lo que Yu Xiaogi, sentado a la cabecera, levantó la vista. Dejó su copa de vino y lo miró con los ojos entrecerrados, como si reflexionara en silencio. Tras intercambiar algunas palabras amables, finalmente llegaron todas las familias. Solo 2 familias en el lago tenían cultivadores del reino del establecimiento de la fundación: la familia Yu, de la costa este, y la familia Fei, de la costa norte. Li Tongya estaba sentado junto a Yu Xiaogi, justo frente a la familia Fei, una posición bastante llamativa. Li Tongya frunció el ceño al notar la mirada de Yu Xiaogi, y tomó asiento a regañadientes. El jefe de la familia Fei, también un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, estaba vestido de brocado y parecía mucho más joven y elegante que Yu Xiaogi.
Le sonrió levemente a Litonya, quien le devolvió el gesto con un asentimiento, reconociendo las intenciones del otro. Yu Xiaogi, al ver que todos estaban presentes, asintió y se puso de pie con una sonrisa arrogante. Gracias a todos por llegar a tiempo y darles la bienvenida a mi familia Yu. Yo, Xiaogi, estoy agradecido con todos. Su voz resonó con fuerza. Los representantes de las otras familias se pusieron rápidamente de pie y dijeron que no se atrevían a tomar crédito. Yu Xiaogi los despidió con un gesto, interrumpiendo sus educadas negativas, y continuó. Desde que la mansión inmortal se aisló del mundo, la secta del estanque azul y la puerta Tang dorada dividieron el lago Mirada de Luna, lo que provocó continuos conflictos. No ha habido un solo día de paz en el lago. El ascenso y la caída de varios clanes durante más de 300 años han provocado un caos insoportable. Supongo que todos han tenido suficiente. Lu Sisi, sorprendido por el discurso, maldijo a Yu Xiaogi por su astucia. Todos han estado viviendo cómodamente. ¿Quién querría que la familia Yu los superara? Que bien sabe cómo edulcorarlo todo, pensó con resentimiento. A pesar de pensar así, asintió en voz alta y respetuosamente. Lo que dijo el jefe de familia Yu es cierto. Lo sabía. Yu Xiaogi asintió y sonrió radiante antes de mirar a Litonya, quien permanecía en silencio a su lado. Luego se giró para observar al hombre de mediana edad vestido de brocado, que parecía más interesado en su copa de vino. Sonrió. Afortunadamente, la puerta dorada Tang se ha retirado y la secta del estanque azul se ha trasladado al norte. Finalmente, el lago Mirada de Luna está bajo una jurisdicción unificada. El fin de estos días caóticos está cerca. Tras una pausa para dar un toque dramático, continuó. Mi hijo ha sido aceptado en el pico Yuanbu, y gracias a su solicitud al maestro del pico, se informó al pico principal. Todo el lago Mirada de Luna ha sido designado como jurisdicción independiente y se ha separado de la prefectura de Lixia. Los 12 pueblos de nuestra familia Yu formarán una nueva prefectura, llamada Prefectura de Milin. A partir de ahora, ya no tendrán que presentar sus tributos en la prefectura de Lixia. Ahora podrán hacerlo directamente en Milin. Capítulo 144. Yu Mujian. Al oír estas palabras, se desató un tumulto en los asientos de abajo. Los jefes de familia mostraron expresiones diversas, susurrando entre sí. Litonya también asintió levemente, comprendiendo finalmente de dónde provenía la audacia de la familia Yu, y se quedó reflexionando para sí mismo. Con una familia que presume de 2 cultivadores del reino del establecimiento de la fundación, un discípulo practicando en el pico Yuanbu, la obtención de una jurisdicción única para controlar el destino de los clanes circundantes, y todo esto sumado a la reconstrucción del mercado tras la destrucción del mercado del lago Mira Lunar para controlar el flujo de mercancías. Todas las ventajas están del lado de la familia Yu. Si todos sus planes prosperan, la familia Yu consolidará su dominio sobre el lago. Sin embargo, Yu Xiaogi, a pesar de sus acciones despiadadas, es demasiado impulsivo y asume demasiados riesgos. Un control tan directo y contundente sobre los demás clanes podría ser contraproducente. Su mirada recorrió al visiblemente molesto jefe de la familia Fei, que estaba frente a él. El hombre de mediana edad, vestido de blanco, fruncía el ceño mientras sostenía su taza. Captó brevemente la mirada de Litonya. Aunque ambos desconocían los nombres del otro, ya que nunca se habían conocido antes, se encontraron alineados en intereses con respecto a la agresión de la familia Yu. Los murmullos entre los jefes de familia cesaron al instante, incluyendo a quienes antes apoyaban a la familia Yu, quienes guardaron silencio casi al instante. Todos comprendieron la gravedad de la situación. Nadie se atrevió a hablar. ¿Qué piensan todos? Yu Xiaogi se burló, anticipando la reacción de los jefes de familia. Le era indiferente la respuesta de la mayoría de los clanes, con la atención fija en unos pocos cuyos discípulos cultivaban en sectas o contaban con un fuerte apoyo. Al verlos a todos en silencio, y a las familias Li y Fei en silencio, insistió. Lu Sisi, ¿qué opina tu familia, Lu? Lu Sisi, momentáneamente aturdido, esbozó una sonrisa amarga en su rostro envejecido. Conociendo perfectamente las intenciones de Yu Xiaogi, pero temiendo represalias, suspiró. Si la familia Yu lidera, claro que será lo mejor. Su voz se fue apagando, y Yu Xiaogi, aún con expresión fría, declaró en voz alta al público. Si no hay más objeciones, el asunto del mercado está resuelto. Espero contar con su apoyo cuando llegue el momento. Litonya se burló internamente. Un viaje a la prefectura de Lixia está a solo unas horas.
¿Qué importancia le daría a un cultivador de I? El mercado de la familia Yu solo atraerá a quienes estén en el reino de la respiración embrionaria, y no veremos ganancias sustanciales durante las próximas décadas. Un aire de tensión no resuelta se cernía sobre los jefes de familia, impotentes ante el dominio de la familia Yu. A medida que la atmósfera en el banquete se hacía más fría, Litonya miró las delicias que tenía delante y se abstuvo cautelosamente de participar en el festín. Para su sorpresa, un hombre de mediana edad de la familia Yu dio un paso adelante, ahuecando su puño. He oído hablar de la excepcional habilidad con la espada del jefe de la familia Li. Yo también practico la espada y me gustaría solicitar su orientación. Litonya suspiró en silencio. Su sentido espiritual escaneó brevemente al hombre para descubrir solo que este hombre estaba en la sexta capa celestial del reino de cultivo y... Así que hemos llegado hasta este punto. Realmente me tienen en alta estima. La atención de todos se centró al instante en Litonya. Desde que el inmortal de la espada Qin Sui, Li Chehing, derrotó a Chi Si-yun en la ciudad de la montaña Yi con una sola intención de la espada de la luna celestial, la reputación de la familia Li de Lijing había resonado por todas las prefecturas lacustres. Todas las familias ansiaban que alguien pusiera a prueba a la familia Li, y la investigación de la familia Yu coincidía con los deseos de todos. Por un momento, la atmósfera en el banquete se volvió animada, e incluso el jefe de la familia Fei levantó la vista con interés por una vez. Litonya, bajo la presión de las miradas de todos, simplemente sonrió. Sin embargo, no mostró ningún deseo de ser el centro de atención ni declinó la oferta cortésmente. No estoy seguro de dónde escuchaste esos rumores, pero me temo que no puedo complacerte. El estado de ánimo se enfrió inmediatamente y el hombre de mediana edad de la familia Yu apretó los dientes cuando escuchó su respuesta. Un espadachín debe avanzar sin miedo. Sin embargo, el hermano Tonya retrocede. ¿Es esta la actitud de la familia Li?, espetó con rudeza. Yu Xiaogi le hizo un gesto para que se detuviera, levantando su taza con una sonrisa. Aún así le pediría al hermano Tonya que le dé este honor a nuestra familia. Cuando la conversación llegó a este punto, Litonya no tuvo más opción que levantarse y moverse hacia el centro del bote. Ahuecó el puño y se presentó. Litonya de la familia Li de Lijing. Yu Mujian de la familia Yu de Milin. Yu Mujian se presentó fríamente, desenvainando su espada e inmediatamente lanzando un ataque hacia Litonya con un brillo de espada helado. Litonya, tras un breve análisis con su sentido espiritual, supo que la esgrima de este hombre no representaba ninguna amenaza. Sin embargo, sintió una inexplicable familiaridad con la espada que empuñaba, lo que lo impulsó a ser más cauteloso. Litonya sacó su espada para bloquear su ataque, sin pasar a la ofensiva sino desviando simple y hábilmente cada aura y de la espada de Yu Mujian casi sin esfuerzo alguno. Después de más de una docena de ataques, con Yu Mujian habiendo agotado la mayoría de sus técnicas de espada sin que Litonya siquiera cambiara su postura, su expresión se volvió fea. Las familias de arriba observaron atentamente cómo Litonya se quedaba quieto, neutralizando sin esfuerzo los agresivos ataques de Yu Mujian, ganándose una ronda de aplausos. La habilidad con la espada de Litonya es muy superior. Yu Mujian no es rival en absoluto. Como se esperaba de un clan de la espada inmortal, elogió otro. El rostro de Yu Mujian se ensombreció aún más, y la sonrisa de Yu Xiaogi se desvaneció lentamente. Observaba con frialdad, perdido en sus pensamientos. Movimientos de espada tan sofisticados y una base tan sólida en el manejo de la espada. La familia Li realmente tiene un legado en el manejo de la espada, que comienza al menos desde el grado 3. Yu Mujian lo fulminó con la mirada, formando un sello con la mano izquierda mientras sostenía la espada con la derecha, que de repente se iluminó con un tenue resplandor blanco, emanando un i afilado. De nuevo, atacó agresivamente a Litonya. La técnica de espada de la familia Yu, gritó alguien desde abajo. El rostro de Yu Mujian mostró una pizca de orgullo, sus golpes más lentos pero cada uno con gran impulso y fuerza, presionando hacia Litonya. Después de varios intercambios, los abucheos llenaron el aire mientras Litonya seguía inmóvil en su lugar con su espada en la mano, contrarrestando sin esfuerzo sus ataques. Incluso el cultivador del reino del establecimiento de la fundación, con la túnica de brocado blanco de la familia Fei, rió disimuladamente. Esta acción irritó claramente a Yu Xiaogi. ¿Es eso todo lo que sabes hacer, Litonya? Parece que ese inmortal de la espada Qin Sui era un don nadie, y solo bueno en defensa. Yu Mujian espetó con los dientes apretados. Estaba visiblemente nervioso y maldecía sin control,
lo que provocó un cambio inmediato en el ambiente entre los jefes de familia sentados arriba. El cultivador del reino del establecimiento de la fundación vestido de blanco de la familia Fei Kasi estalló en carcajadas. El rostro de Yu Xiaogi cambió drásticamente y gritó apresuradamente: «¡Tonto! ¡Cállate!». La expresión de Litonya finalmente cambió. Se formó un ceño fruncido y un destello de ira en sus ojos. Repelió el ataque de Yu Mujian con un solo golpe. Envainó su espada y la desenvainó rápidamente. Un arco radiante de luz blanca estalló entonces, dirigiéndose directamente hacia Yu Mujian. «Piedad, por favor». Justo cuando la brillante luz de la espada se elevó, Yu Xiaogi ya había dado un paso adelante. Sorprendido, Yu Mujian desvió rápidamente 3 golpes, pero ante la técnica del corte lunar celestial, sus esfuerzos se hicieron añicos. Se tambaleó hacia atrás, pálido y a punto de ser herido, cuando unas manos blancas como el jade atraparon el brillante arco de la espada frente a él. Con un movimiento de la mano izquierda de Yu Xiaogi, disipó a la fuerza el arco de la espada en y afilado disperso antes de apartar a Yu Mujian y exigir enojado: «El inmortal de la espada Qinsui no es alguien a quien puedas insultar a voluntad. Discúlpate ahora». Yu Mujian balbuceó algunas palabras antes de finalmente apretar los dientes y morderse la lengua. «Fui descuidado con mis palabras y ofendí al estimado inmortal de la espada. Por favor, perdóname», se disculpó, aunque de mala gana. Yu Xiaogi, furioso y ansioso, tuvo que disculparse humildemente por la ofensa de su discípulo, a pesar de haber quedado mal parado y tener que enmendarlo. Sonriendo por fuera, pero furioso por dentro, dijo: «No lo discipliné adecuadamente, lo que provocó la ofensa contra el mayor Chehing de Lijing. Hermano Tonya, perdónanos. Mi familia Yu aceptará cualquier castigo que considere apropiado para él». Aunque todavía mantenía una fachada agradable, Yu Xiaogi estaba furioso. «Un hijo incapaz casi me arruina. Por suerte, Mujian es más inteligente. De lo contrario, el futuro de nuestra familia Yu sería incierto». Litonya sonrió suavemente, recogió la espada caída de Yu Mujian del suelo y ofreció un sabio consejo: «Cultivar el camino de la espada no depende únicamente de la agudeza». Al ver la mirada desafiante de Yu Mujian, Litonya añadió con seriedad: «Avanzar con rapidez es retroceder con rapidez. La esencia del desenvainado reside en el ocultamiento. Si tomas mis palabras en serio, tu habilidad con la espada podrá avanzar aún más. Como el jefe de la familia Yu propuso un castigo, guardaré esta espada. En cuanto puedas controlar tu afilado a voluntad, ven al monte Lijing a recuperarla», añadió. Yu Mujian quedó visiblemente conmocionado por estas palabras, pero Yu Xiaogi asintió levemente, sintiéndose aliviado. Los comentarios de Litonya calmaron elegantemente la situación, transformando un desafío de un compañero en una solicitud de orientación de un joven, salvando efectivamente a la familia Yu de avergonzarse. «Gracias, mayor», murmuró Yu Mujian con una mirada aturdida en su rostro. Los jefes de familia de los alrededores susurraron entre ellos después de presenciar el hecho, y uno de ellos elogió a Litonya en voz alta: «El mayor Tonya es un verdadero caballero». Capítulo 145. Padre e hijo de la familia Yu. A sus 45 años, Litonya era significativamente más joven que la mayoría de los presentes, destacando por haber alcanzado la 5ª capa celestial del reino de cultivo y, incluso Lucisi, de 187 años, solo había alcanzado la 7ª capa celestial. Naturalmente, todos lo llamaban con respeto un superior. Saludó cortésmente con el puño a los demás jefes de familia antes de envainar su espada larga y regresar con gracia a su asiento. El rostro de Yu Xiaogi se iluminó levemente al asentir y decir: «La esgrima de la familia Li es sin duda inigualable en el lago y muy superior a la de nuestra familia Yu. Hoy me ha abierto los ojos». Al atribuir la derrota de Yu Mujian a la superioridad de la esgrima de la familia Li en lugar de a la falta de talento de la familia Yu, todos escucharon una leve risa de Litonya. Pasó por alto el comentario, prefiriendo mantener un perfil bajo para asegurar que las demás familias desconfiaran de las familias Yu y Fei. Después de todo, a Lucisi no le quedan muchos años de vida. Con la familia An y la familia Lu tradicionalmente unidas, una vez que Lucisi fallezca, el delicado equilibrio entre las 3 familias se romperá, lo que representará una oportunidad para la familia Li. Es mejor mantener la calma lo más posible antes de que eso ocurra, para evitar complicaciones innecesarias. Tras lograr su objetivo y poner a prueba la habilidad con la espada de Litonya, Yu Xiaogi encontró una excusa para abandonar el banquete. Pronto, los demás clanes siguieron su ejemplo y también se marcharon,
uno por uno. Litonya evitó deliberadamente a Lucisi y regresó solo a la costa sur. Mientras se deslizaba sobre el lago cristalino, Litonya reflexionó para sí mismo. Yu Xiaogi es despiadado e impulsivo, pero es astuto al afiliarse a la familia Yu, que está adquiriendo relevancia. Sin duda, es un adversario difícil. Luego está Yu Mugao, igual de despiadado, pero más cauteloso, probablemente incluso más difícil de tratar que su padre. Parece que nuestros días de gloria están contados. Volando hacia el sur durante un tiempo, Litonya aterrizó en un pequeño islote. Tras esperar un momento, pronto divisó a un hombre de mediana edad con una túnica de brocado blanco que se acercaba desde lejos y aterrizó con gracia en el islote con un aire de gran elegancia y sofisticación. Era nada menos que el jefe de la familia Fei. Hermano Tonya, qué coincidencia. Soy Fei Guangbai, de la familia Fei. Tu reputación te precede. Fei Guangbai parecía tener 40 y tantos, pero en realidad tenía más de 100. Al observar a Litonya, notando su actitud tranquila y confiable, su sonrisa se volvió aún más dulce. Lo mismo digo, mayor. ¿Me adulas? Litonya no se atrevió a presumir de estar en igualdad de condiciones con un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, por lo que rápidamente se dirigió a Fei Guangbai como un mayor. Al ver a Fei Guangbai acariciarse la barba y sonreír, dijo: aparte de un viejo cultivador rebelde en la orilla oeste, hay 3 cultivadores del reino del establecimiento de la fundación en este lago. La familia Yu cuenta con 2 de ellos, Yu Xiaogi, en la etapa inicial, y Yu Yufeng, el puño de jade blanco, en la etapa final del reino del establecimiento de la fundación. Yo solo soy un don nadie que llegó al reino del establecimiento de la fundación hace 20 años. Difícilmente podría considerarse un veterano. La intención de Fei Guangbai era clara, y ambos comprendían perfectamente la postura del otro. Al ver la leve sonrisa de Litonya, Fei Guangbai continuó: entre la generación más joven de la familia Yu, Yu Mujian es valiente y valora la amistad, alcanzando el reino de cultivo y a los 40 años. Yu Mugao y los demás son astutos y despiadados, una combinación letal, y no son tontos en absoluto, lo que nos da mucha envidia. Entiendo. Litonya asintió pensativo antes de cambiar de tema. Preguntó con solemnidad: en su opinión, con la situación caótica actual en la calle Guli, ¿es posible que el mercado de la familia Yu funcione sin problemas, señor? Fei Guangbai negó con la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso no será fácil. Tengo un amigo cultivador del reino del establecimiento de la fundación en la prefectura que me dijo que una banda de ladrones ha estado rondando el camino Guli. Si Yu Yufeng supervisa personalmente el mercado, podría estar bien. Sin embargo, si Yu Yufeng se encuentra con algo que lo aleje del mercado, me temo que habrá problemas. Litonya comprendió de inmediato los planes de Fei Guangbai y los demás, pero no quiso involucrarse, temiendo que Fei Guangbai los malinterpretara. Es una lástima que mi habilidad con la espada sea demasiado llamativa y provoque envidia. De lo contrario, me habría gustado ofrecer mi apoyo, añadió rápidamente. Eso no será necesario. Fei Guangbai se rió de buena gana al escuchar eso, y señaló que Litonya no había sido específico sobre para quién era la oferta, para la familia Yu o para los ladrones. Sabiendo que la familia Li también apoyaba este asunto, finalmente asintió y habló con indiferencia. La familia Yu ahora es dominante. Si las familias no pueden producir otro cultivador del reino del establecimiento de la fundación, me temo que serán atacadas y extinguidas gradualmente durante los próximos 100 años. Aunque la familia Li está bajo la protección de un inmortal de la espada y la familia Yu no se atreve a cruzar esta línea, nada está garantizado. Recuerden, la muerte de uno lleva a la vulnerabilidad de otro. Litonya apretó el puño, decidido a no contener más sus pensamientos y opiniones. Pronunció sus siguientes palabras con gran seriedad y fervor. En los próximos días, habrá muchas oportunidades de cooperación entre nuestras 2 familias. Mi familia Li está en el sur y la familia Fei en el norte. Geográficamente, somos aliados naturales. No soy tan miope como para quedarme de brazos cruzados viendo crecer a la familia Yu sin control. Con esto, los 2 hombres simplemente se sonrieron el uno al otro antes de despedirse y regresar a sus hogares. Tras la dispersión de los cultivadores del barco, Yu Mugao condujo a sus 2 hermanos de clan, uno alto y el otro regordete, a la cabina. Allí, en la espaciosa cabina principal, había una gran silla en lo alto donde Yu Xiaogi se dejó caer con una expresión sombría y melancólica. Al ver entrar a Yu Mugao, dijo: con severidad, ven aquí.
Yu Mugao se acercó rápidamente, notando la mirada fija de Yu Xiaogi en el suelo de madera, con un semblante sombrío e indescifrable. Yu Xiaogi preguntó de repente: ¿Cuál es el origen de la espada de Mujian? ¿Has enviado a alguien a preguntar? Yo también tenía dudas, y ya le había preguntado al cuarto hermano al respecto, respondió Yu Mugao, anticipándose a la pregunta. Esa espada es un artefacto de arma del reino de cultivo, adquirido originalmente por nuestro antepasado durante la destrucción de la puerta Linju. No tiene nada de especial, ni tampoco su material. No tiene nada de especial, explicó. Oh. La frente de Yu Xiaogi se relajó levemente ante esto. Su mano se levantó ligeramente mientras murmuraba. Parece que lo estaba pensando demasiado. Entonces Litonia. Tanto el padre como el hijo comenzaron a hablar al mismo tiempo, pero se detuvieron abruptamente. Yu Xiaogi asintió con aprobación a Yu Mugao, con los ojos llenos de satisfacción. Con un ligero movimiento de la mano apoyada en el sillón, ordenó: «Habla». Asintiendo, Yu Mugao dijo con voz profunda: «Litonya es tranquilo y contenido, como una mamba negra acechando en un rincón, esperando la oportunidad de atacar. Padre, no te dejes engañar por su actitud tranquila y respetuosa. No es alguien a quien subestimes. Si lo menospreciamos, podríamos llegar a arrepentirnos». Yu Xiaogi levantó la vista, ligeramente sorprendido, y dejó su taza de té con cuidado. También valoraba a Litonya, pero la valoración que Yu Mugao tenía de él era mucho mejor de lo que esperaba. Después de reflexionar un momento, preguntó: «¿Qué crees que deberíamos hacer con él? Aunque aún no ha alcanzado el reino del establecimiento de la fundación, deberíamos dominarlo, atraerlo y eliminarlo en secreto. Mientras nadie sepa que lo hemos eliminado, el lago Mirada Lunar tarde o temprano será nuestro». La expresión de Yu Mugao era feroz, con los dientes apretados. Sus ojos tenían un destello de malicia. Sin embargo, Yu Xiaogi negó con la cabeza, con una expresión peculiarmente estoica e indescifrable. «Siempre dices que actúo precipitadamente, pero tú eres mucho más impulsivo en este asunto. Litonya cuenta con el apoyo del inmortal de la espada Qinsui, un discípulo genio de la secta del estanque azul. ¿Cómo podemos deshacernos de él con tanta indiferencia? Si la secta investiga y usa un talismán que cuestiona el corazón, ¿cómo se las arreglará nuestra familia Yu? Probablemente nos meteríamos en un buen lío», reprendió con severidad y voz dura. La expresión de Yu Mugao se congeló, asintió de mala gana en señal de acuerdo mientras ahuecaba su puño y decía: «Tienes razón, estaba siendo demasiado imprudente. Incluso si no podemos tratar con Litonya directamente, debemos frenar el ascenso de la familia Li». Yu Xiaogi volvió a llenar su taza y continuó con una sonrisa. «Una vez que se resuelva el asunto del mercado y seamos libres, planearemos eliminar a algunos miembros de la generación más joven de la familia Li. Provocaremos una ruptura de linaje en la familia Li, tal como nuestros antepasados hicieron con la familia Guan. Habían conspirado en secreto durante décadas y, para cuando Guan Waqian finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde para hacer algo. Se vio obligado a recluirse para alcanzar el reino del establecimiento de la fundación, solo para encontrar un final trágico con la decadencia de su familia». El rostro de Yu Mugao también se iluminó con una sonrisa, murmurando: «Exactamente. La familia Li ahora es exactamente igual que la familia Guan en aquel entonces, excepto que nuestra familia Yu es aún más fuerte ahora. En aquel entonces, presionamos encubiertamente a los cultivadores de la familia Guan, preservando en secreto a la familia He. Ahora es el turno de las familias San y Lu. Por cierto, Gao-er, hay algo que necesito preguntarte». De repente, Yu Xiaogi dejó su taza de té y su voz se volvió grave. «Escuché que la familia An tuvo un prodigio llamado An Hingmin, quien alcanzó el reino de cultivo y a los 14 años. Esto es extraordinario». La expresión de Yu Mugao se tornó seria. «Padre, no se preocupe, ya envié gente para vigilarlo. En cuanto An Hingmin deje la familia An, me informarán. La familia An no tendrá la oportunidad de producir otro cultivador del reino del establecimiento de la fundación». Yu Xiaogi luego asintió, sonriendo cálidamente con satisfacción plasmada en su rostro. «Nunca tengo que preocuparme por nada cuando eres tú quien se encarga de las cosas». Capítulo 146. Paso torrencial del cruce del río. Litonya regresó a casa, y como Li Xuanfeng aún no había regresado de la prefectura, regresó a su cueva en el pico Meiche. Al abrir la puerta de piedra, golpeó suavemente su bolsa de almacenamiento.
Una espada larga de aspecto bastante simple se materializó en su mano al instante. Esta espada larga de Yu Mujian. Su material parece normal, murmuró para sí mismo mientras inspeccionaba la espada, notando un carácter, Yu, grabado, 1, en la empuñadura, comprendiendo finalmente el origen de la sensación familiar que sentía. Ah, así que es un artefacto de la puerta Linju, murmuró para sí mismo. Activando su sentido espiritual, canalizó la esencia verdadera del río desde su interior hacia la espada, haciendo que emitiera una luz brillante. Litonya canalizó aproximadamente el 10% de su maná hacia la espada, y al poco tiempo, se escuchó el sonido de un agua corriendo. Sus ojos se iluminaron al oírlo y continuó vertiendo más esencia verdadera en la espada. La esencia verdadera del río condensada por la técnica y del río 1 era naturalmente poderosa en primer lugar. Y después de recibir el poder del talismán de ballena larga del océano profundo, el maná de Litonya era asombrosamente vasto, muy parecido al océano. Ahora, incluso el 10% de su maná era comparable a la mitad del maná de un cultivador de promedio en etapa temprana. El sonido del agua que emanaba de la espada se hizo cada vez más violento. Después de varios momentos concentrado en canalizar su maná hacia la espada, un trazo del carácter, Yu, en la empuñadura de la espada se iluminó de repente. Se necesitó aproximadamente el 50% de la verdadera esencia de Litonya y el tiempo necesario para quemar una barra de incienso para iluminar completamente todo el carácter, Yu. El maná requerido para esta hazaña superó con creces la capacidad de un cultivador de alto nivel. Parece que esta espada fue diseñada originalmente para seleccionar cultivadores que practicaron la técnica y del río 1 y alcanzaron el reino del establecimiento de la fundación. Recordando el Sutra del río y la montaña, Litonya tuvo un plan. Considerando las palabras de Sang Jun, la técnica y del río 1 probablemente sea una técnica preliminar a la del Sutra del río y la montaña. Así logro desbloquear esa pieza de jade. Mi familia poseerá el legado completo del reino de la mansión púrpura. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, la espada en su mano vibró y levitó, emitiendo una luz de agua brillante que iluminó la cueva. Esta se proyectó sobre las paredes, revelando una serie de textos ocultos. El paso torrencial que cruza el río. Litonya estaba muy contento. Las técnicas de juego de pies eran las más raras de todas. No solo eran caras, sino que rara vez se vendían. Memorizó con avidez el contenido proyectado por la luz del agua. Tras un breve instante, la luz finalmente se atenuó. El paso torrencial del cruce del río era una técnica de pies de la puerta Linju, sellada en la espada por un predecesor llamado Xiao Xianzhou. El texto mencionaba que la había adquirido en un río de montaña, e incluso incluía una técnica menor llamada la técnica de escape de sangre, un método de escape que consumía el esencial y la vida, y que solo se usaba en momentos de desesperación, con el potencial de salvar la vida en momentos críticos. El paso torrencial del cruce del río es una técnica de pies de grado 3. Xiao Xianzhou selló el legado de la puerta Linju en esta espada, usando la luz de la espada para transmitirlo. Parece que la esgrima de su predecesor también era muy profunda. Se maravilló Litonya, con los ojos brillantes de asombro. Esta técnica de juego de pies, ya sea para combatir enemigos o para escapar, ofrece protección a los descendientes de mi familia Li. Es un gran hallazgo, añadió con alegría. Manteniendo la espada levitando en el aire con su maná, Litonya hizo una leve reverencia como gesto de agradecimiento y respeto hacia su predecesor. Una epifanía lo golpeó mientras pensaba. La familia Xiao de Lixia reclama el legado de la puerta Linju, y este predecesor también lleva el apellido Xiao. ¿Podría ser un antepasado de la familia Xiao de Lixia? Guardando la espada, Litonya consideró visitar a la familia Xiao para preguntar más, y sacó una tira de jade para registrar cuidadosamente todo con su sentido espiritual. Li Xuanfeng llegó al mercado de Pico Coronado de Nubes y notó una disminución en el tráfico peatonal en comparación con años anteriores. Al fin y al cabo, solía haber más gente durante los días de pago de tributos, cuando muchos clanes estaban ocupados comerciando en el mercado. Ahora, en un día normal, no era tan animado. Li Xuanfeng entró en una tienda de cuero y llamó a algunos asistentes del reino de la respiración embrionaria, dejando caer carne de oso sellada con un hechizo de su bolsa al suelo con un sonido estruendoso. ¿Cuántas piedras espirituales puedes conseguir con esto? Los empleados asintieron vigorosamente ante su petición. Al ver que se trataba de una bestia demoníaca del reino de cultivo llamaron apresuradamente al dueño de la tienda, un cultivador y vestido de cuero.
Evaluó la carne de oso con una mirada ansiosa antes de hablar. Compañero daoísta, esta carne de oso está llena de espiritual y no lleva muerta mucho tiempo. La valoraré en 21 piedras espirituales, declaró alegremente. Li Xuanfeng asintió. Como cazador de bestias demoníacas experimentado, conocía el mercado y el precio le pareció razonable. Aceptó rápidamente, intercambiando los bienes por piedras espirituales y guardándoselas, satisfecho con las ganancias. Al salir, se encontró con un joven vestido de piel de zorro que lo saludó con una cálida sonrisa. Hermano Xuanfeng, nos volvemos a encontrar. Hermano Changdie. Li Xuanfeng saludó alegremente a Liu Changdie. El joven sostenía cuentas de jade en la mano y vestía un abrigo de piel de zorro impecable. Estaba buscando material de formación en el mercado y no esperaba encontrarme contigo. Charlemos un rato. Yo invito, propuso generosamente. Llevando a Li Xuanfeng hacia una taberna cercana, Li Xuanfeng, de muy buen humor, aceptó y lo siguió adentro. Liu Changdie fue el primero en iniciar una conversación entre ambos. Está funcionando bien la formación de luz profunda del rito solar. Perfectamente bien. Li Xuanfeng respondió de inmediato asintiendo. Tras pedir algunos platos y traer el vino, Liu Changdie reflexionó un momento y pensó. Ha pasado más de una década desde aquel desastre demoníaco. Me pregunto si este sujeto frente a mí tiene alguna noticia al respecto. Sin embargo, considerando que la calamidad afectó a la secta del estanque azul y a la puerta Tang dorada, Li Xuanfeng podría no estar al tanto. Filtrando sus pensamientos, Liu Changdie llegó a su propia conclusión. Podría ser mejor preguntar. ¿Quién sabe si podría obtenerse algún conocimiento? Con este pensamiento, le sonrió a Li Xuanfeng y se inclinó hacia adelante de manera casual. Hermano Xuanfeng, ¿has oído hablar de alguien llamado Jian Yan? ¿Jian Yan? Murmuró Li Xuanfeng mientras reflexionaba un momento. Tras una breve pausa, se dio cuenta de que no tenía ni idea y rió entre dientes. Nunca había oído hablar de él. ¿Por qué? ¿Buscas a esta persona?, preguntó, bastante divertido. Jaja, solo preguntaba, respondió Liu Changdie, cambiando rápidamente de tema, sintiéndose un poco impotente. Esperaba lograr grandes cosas en esta vida, pero aparte de cultivar más rápido y recuperar su conocimiento de las formaciones de matrices, no encontró casi nada más útil. Las figuras poderosas de su vida pasada aún no habían ascendido, y nunca compartieron públicamente su ascenso al poder, lo que dejó a Liu Changdie sin saber cómo aprovechar la ventaja de antemano. Solo recordaba algunos eventos importantes de su vida pasada, y apenas logró establecer relaciones con figuras potenciales. Sintiéndose algo deprimido últimamente, pasó sus días preparando formaciones para que otros ganaran algunas piedras espirituales mientras se sentía inseguro sobre su propio futuro. Al ver al despreocupado Li Xuanfeng, no pudo evitar sentir envidia. Hermano Xuanfeng, ¿cuál crees que es el significado de la vida? Sorprendido y un poco divertido por una pregunta tan repentina, Li Xuanfeng simplemente ignoró la pregunta. Solo para vivir una vida feliz, eso es todo, respondió con una risa desenfadada. Con esta declaración, un aura desenfrenada e indomable lo envolvió. Liu Changdie respondió con incredulidad. Hermano Xuanfeng, sus palabras son casi demoníacas, semejantes al caos sembrado por la facción demoníaca. Li Xuanfeng rió con ganas antes de tomar un trozo de carne de bestia demoníaca y beber otro sorbo de vino. Ya sea el camino recto o el demoníaco, cuando las sectas superiores desprecian las vidas con tanta ligereza, ¿en qué se diferencian de la facción demoníaca? La gente común lucha por sobrevivir. A mí no me importa gran cosa en este mundo. Mientras mi familia no sea intimidada, puedo beber y comer carne libremente. No me importa si el mundo se derrumba, proclamó con una sonrisa forzada. Dejando su copa de vino, Li Xuanfeng dijo solemnemente: la vida está llena de decepciones. Ante la adversidad, aprieta los dientes y supérala. En los buenos tiempos, aprovéchalos al máximo. De lo contrario, te arrepentirás cuando mueras algún día. El hermano Xuanfeng es realmente. Liu Changdie rió con ironía, encontrando el comportamiento despreocupado de Li Xuanfeng algo relajante. Desde su renacimiento, había estado calculando constantemente, lo que lo dejaba exhausto y mareado por tanto esfuerzo. En contraste, el tiempo que pasaba con Li Xuanfeng le resultaba bastante relajante. Sin embargo, hermano Xuanfeng, no deberíamos hablar tan claramente en público, advirtió Liu Changdie después de examinar los alrededores. Como aún era temprano, había muy poca gente.
Respiró aliviado y levantó su taza hacia Li Xuanfeng con una sonrisa. Alzando su copa, Li Xuanfeng pensó de repente en el anciano llamado Susan. Sintió una opresión en el corazón y murmuró para sí mismo: Susan, espera. Cuando se presente la oportunidad, también haré que la puerta tan dorada pruebe sangre. Yu como en Yu Lingyu, no Yu en Yu Mujian. Capítulo 147. Aislamiento. Li Xuanfeng se despidió de Liu Changdie y dejó algo de dinero para Jian Yunu. Luego, cabalgó con el viento hacia el sur por la carretera Guli durante unas horas. La tenue cúpula dorada del monte Lijinu, envuelta en nubes brumosas, apareció ante él. Al aterrizar en la cima de la montaña, fue recibido por el alegre Li Xuanxuan. Al ver la sonrisa contagiosa de Li Xuanxuan, Li Xuanfeng no pudo evitar sonreír también. «Hermano Xuan, ¿qué te hace tan feliz?», preguntó con una sonrisa. El segundo tío ha adquirido una espada tesoro que contiene un legado de la puerta Lingyu llamado Paso Torrencial del Cruce del Río. Es una técnica de grado 3. Naturalmente, es motivo de alegría, respondió Li Xuanxuan con un tono casi alegre. Le entregó una hoja de jade antes de continuar. Todos en casa la han leído y memorizado. El segundo tío ya se ha recluido para practicarla. Deberías leerla rápido. Li Xuanfeng se rió mientras tomaba el trozo de jade. Lo escaneó brevemente con su sentido espiritual y asintió con seriedad. ¡Qué oportuno! Es el turno de las familias Lu y han de proteger la veta de la mina, y no hay asuntos en casa que requieran atención. Yo también planeo aislarme para lograr un gran avance. Me llevaré esta tablilla de jade y te dejaré los asuntos del hogar, hermano. Li Xuanxuan asintió en señal de acuerdo y agitó la mano con desdén para asegurarle. Buenas noticias. Sigue adelante y concéntrate en tu aislamiento. Dado que Li Xuanxuan y Chen Dongge ya han condensado el chakra capital de jade y han alcanzado la quinta etapa del reino de la respiración embrionaria, la seguridad de la familia no debería ser un problema de preocupación en absoluto. Li Xuanfeng asintió antes de guardar el trozo de jade en su bolsillo y luego voló hacia el pico Meiche para comenzar su cultivo en reclusión. Li Xuanxuan descendió de la montaña y Li Xuanling se acercó apresuradamente a él, pareciendo tener un anuncio ansioso que hacer. Hermano Xuan, la familia Yu ha llegado al patio delantero y quiere verlo. ¿No son cultivadores de ahí? Li Xuanxuan frunció el ceño. Por lo general, cuando otras familias visitaban, los cultivadores y preguntaban desde fuera de la formación. Solo los mensajeros o discípulos del reino de la respiración embrionaria enviaban a alguien para anunciar formalmente su llegada. Es un cultivador de ahí que bajó a lomos del viento. Dijo específicamente que no molestara al tío del clan Tonya. Así que subí a informar, respondió Li Xuanling. Li Xuanxuan asintió, desconcertado. Sin embargo, se arregló la ropa y caminó hacia el patio. Allí, vio a un hombre de mediana edad con una túnica larga sentado en una silla, jugueteando con el reposabrazos de madera, visiblemente inquieto. Su aura era formidable, lo que indicaba que era al menos un cultivador de etapa intermedia. Li Xuanxuan de la familia Li saluda al anciano. Saludó Li Xuanxuan mientras anunciaba su presencia, ahuecando el puño. El hombre de mediana edad devolvió el gesto de inmediato y, al darse cuenta de que el visitante no era Li Tonya, pareció visiblemente aliviado. Llevaba una espada a la espalda y parecía algo rígido. Luego se presentó cortésmente. Yu Mujian de la familia Yu. Yu Mujian quedó desprestigiado en el mástil del bote y recibió una severa reprimenda de Yu Xiaogi al regresar a casa. Coincidiendo con la apertura del mercado de la familia Yu, Yu Xiaogi lo envió a disculparse con Li Tonya y a invitar a la familia Li a asistir a la ceremonia inaugural. Durante todo el camino, Yu Mujian se sintió agraviado, temiendo que Li Tonya pensara que había venido a reclamar la espada. Que Dios lo compadezca. Toda esa charla sobre el afilado y controlarlo a voluntad dejó a Yu Mujian completamente confundido. No entendió ni una sola palabra suya. Creía comprender la esencia de la esgrima, pero no comprendió las palabras de Li Tonya. Avergonzado de encontrarse con él, decidió seguir el proceso para cultivadores del reino de la respiración embrionaria al visitar a la familia Li. Al preguntar a Li Xuanling, se enteró de que Li Tonya estaba recluido y no recibía invitados, lo que fue un alivio para él. Ni siquiera el cielo podría soportar verme aún más avergonzado. No pudo evitar sonrojarse tímidamente al pensarlo. Sin embargo, cuando conoció a Li Xuanxuan y se presentó, Li Xuanxuan se dio cuenta de quién era y no pudo contener su sorpresa. Entonces, tú eres el mayor Mujian. Su exclamación impactó a Yu Mujian como un rayo. Al darse cuenta de que había hecho el ridículo,
hasta el punto de que incluso la gente del otro lado del lago se había enterado. Tragó saliva y preguntó con torpeza: ¿Has oído hablar de mí? Al ver la expresión de Yu Mujian, Li Xuanxuan rápidamente cambió de tema, sonriendo. El anciano Tonya, mi segundo tío, me dijo que, entre las familias del lago, solo la esgrima del joven maestro Yu Mujian puede considerarse un verdadero camino de la espada. Los demás solo se dedican a cortar con espadas. Aunque el comentario pretendía ser un halago voluble, el ingenuo Yu Mujian lo tomó en serio, encantado. Al recordar sus provocaciones en el barco, sintió una profunda culpa y suspiró mientras miraba al cielo. Li Tonya es un verdadero caballero. Yo soy el hombre inferior. Li Xuanxuan estaba atónito, incapaz de seguir el hilo de sus pensamientos. Yu Mujian suspiró antes de entregarle la invitación. En cuanto el mayor Tonya salga de su reclusión, debo visitarlo personalmente para disculparme, dijo solemnemente con una sonrisa sombría. Mientras aún murmuraba palabras como y afilado y controlarlo a su voluntad, Yu Mujian desapareció en la distancia, dejando a Li Xuanxuan y Li Xuanling mirándose desconcertados. Esta persona. Li Xuanling se quedó sin palabras, e incluso Li Xuanxuan estaba algo desconcertado cuando abrió la tarjeta de invitación. La familia Yu ya había informado a las familias sobre el evento en el barco, pero hizo un esfuerzo especial para entregar una invitación formal a la familia Li, tanto como un gesto de respeto como un intento de buena voluntad. Después de leer la invitación, Li Xuanxuan tomó una decisión y dijo: el hermano Yuyan es bueno en su forma de manejar las cosas. Enviar a alguien con su cultivo tampoco hará que la familia Li parezca demasiado ostentosa. El tiempo fluyó como un río, y durante el último año, sin mucho movimiento en casa, Li Xuanxuan practicó con diligencia, vigilando atentamente los movimientos de varias familias. Sin embargo, dominar el complejo y profundo paso torrencial del cruce del río de la puerta Linju no era una hazaña que se pudiera lograr en un par de días. Li Xuanxuan levantó el pincel y dibujó un talismán sobre el papel con un movimiento fluido. Tras practicar durante unos 10 años, su éxito dibujando talismanes finalmente se había vuelto rentable, aportando una nueva fuente de ingresos a la familia. La luz del sol que entraba por la ventana bañaba a Li Yuanxiu con un resplandor dorado. El niño, que ya tenía 4 o 5 años y acababa de regresar de la escuela, permanecía en silencio bajo la luz del sol, observando a su padre. Li Xuanxuan levantó la vista y captó su mirada. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente con una sonrisa. Padre, ha pasado un mes desde la última vez que visitó Jiaoer, dijo Li Yuanxiu. Este comentario sobresaltó a Li Xuanxuan, quien entrecerró los ojos con sospecha. ¿Quién te dijo que dijeras eso? Nadie, respondió Li Yuanxiu mientras apretaba los labios con fuerza, luciendo un poco asustado por la actitud seria de Li Xuanxuan, pero aún así sosteniendo su mirada desafiante. De acuerdo, suspiró finalmente Li Xuanxuan, asintió y cargó a su hijo. Salió, bastante emocionado. Li Xianping había muerto en el territorio del monte Yue. Aunque la familia Li desconocía los detalles, sospechaban la participación de Mu Jiaoman y el monte Gu, pero tuvieron que dejarlo pasar para mantener la paz y evitar la atención del monte Gu. Cuando Mu Yalu vino a proponerle matrimonio, Li Tonya y Li Xuanxuan valoraron su antiguo linaje Mulu y lo consideraron una pieza de ajedrez para el futuro control del monte Yue, para evitar problemas cuando ocurrieran grandes cambios en las montañas. Sin embargo, dado que Mu Yalu es la hermana del clan de Mu Jiaoman, Li Xuanxuan, aunque no lo dijo en voz alta, no pudo evitar sentir resentimiento. Esto afectó sus sentimientos hacia Li Yuanjiao. Al escuchar las palabras de su hijo, comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Por el bien de la estabilidad de la familia en los próximos 100 años. No debo mostrar favoritismo. Cuando se acercaron al patio, Li Xuanxuan bajó suavemente a Li Yuanxiu, quien alegremente corrió para encontrar a su hermano menor, Yuanjiao. Pronto, la alegre voz de Mu Yalu se escuchó desde la distancia. Xiuer, estás aquí. Ven a sentarte. Li Xuanxuan rió y entró al patio para encontrarse con Mu Yalu, quien se sobresaltó al verlo. Hizo una pausa antes de recuperar la compostura e hizo una reverencia cortés. El cabeza de familia ha llegado. Li Yuanjiao, sosteniendo un juguete de madera, miró hacia arriba y gritó: «Padre». Li Xuanxuan asintió a Mu Yalu y se sentó a un lado, observando a los niños jugar. La luz del sol al pie de la montaña era aún más brillante, lo que le dio a los ojos de Li Yuanjiao un tono marrón mientras le sonreía. «Jiaoer, ven aquí». La voz de Li Xuanxuan tembló levemente. Mu Yalu, sintiendo que algo andaba mal,
Levantó la vista con preocupación. Li Yuanjiao se acercó, desconcertado. Li Xuanxuan examinó su rostro, pero no encontró rastro de piel morena en las sombras. Suspirando, Li Xuanxuan se levantó, con la mirada perdida. Tengo asuntos que atender en la montaña. Debo irme ya, dijo con solemnidad. Dicho esto, se marchó, dejando a Li Yuanjiao y Li Yuanxiu jugando en el patio. Muyalu lo observó marcharse, sentado tranquilamente en un rincón. Capítulo 148. El ciervo. Li Xuanxuan regresó a la montaña con el corazón apesadumbrado, solo para encontrarse con un hombre de mediana edad de pie en el patio. Vestía una sencilla túnica gris y sostenía una espada, como absorto en sus pensamientos mientras contemplaba el cielo. Segundo tío, has salido de tu reclusión, exclamó Li Xuanxuan, lleno de alegría al instante. Li Tongya asintió levemente y dijo en voz baja. Este avance se realizó sin problemas. Habiendo acumulado cultivo durante 4 años, abrirse paso hasta el 6º nivel celestial del reino de cultivo y era solo cuestión de tiempo. Para ese año, Li Tongya tenía 46 años. Gracias a la ayuda del talismán de la ballena larga del océano profundo, había alcanzado la 6ª capa celestial del reino de cultivo y, a los 60 años, esperaba alcanzar la cima de este reino con la esperanza de alcanzar el reino del establecimiento de la fundación. Sin el talismán, alcanzar la cima del reino del cultivo y a los 60 años habría sido un desafío, y mucho menos el reino del establecimiento de la fundación. Después de todo, a diferencia de los discípulos de las sectas principales que podían cultivar pacíficamente dentro de sus sectas, los cultivadores de su familia siempre estaban involucrados en escaramuzas y batallas con otros. A medida que envejecían, sus cuerpos se desgastaban y eran más propensos a problemas como el estancamiento de la sangre o la invasión de maligno. Sin acceso a medicinas valiosas ni píldoras espirituales para la curación, su ritmo de cultivo inevitablemente se ralentizaba. ¿Pasa algo en casa? ¿Cómo está el mercado de la familia Yu?, preguntó Li Tongya. Li Xuanxuan le contó todo apresuradamente, incluyendo el incidente con Yu Mujian justo antes de la reclusión de Li Tongya. Li Tongya sonrió y dijo: Yu Mujian es probablemente el discípulo más talentoso de la familia Yu, un verdadero maestro de la esgrima. Es realmente afortunado de haber nacido en una familia tan prominente y con sus habilidades. Li Xuanxuan asintió y cambió de tema, con una pizca de diversión en el rostro. Desde la apertura del mercado de la familia Yu hace más de un mes, y mientras su gente se mudaba allí, supimos que alguien atacó la formación principal de la familia en la prefectura de Milin. La familia Yu no tuvo más remedio que enviar refuerzos. Li Tongya levantó las cejas al escuchar esto. Fue tal como lo esperaba. Una estrategia simple pero efectiva. Los atacantes probablemente regresaron tan pronto como se fueron los refuerzos, ¿verdad? Exactamente, relató Li Xuanxuan con entusiasmo. Apenas se marcharon los refuerzos de la familia Yu, 2 cultivadores del reino del establecimiento de la fundación atacaron la formación de inmediato. Aunque la familia Yu estaba preparada, dejando atrás a Yu Xiaogi e incluso usando 2 talismanes del reino del establecimiento de la fundación para bloquear los ataques, aún así sembró el pánico y ahuyentó a gran parte de sus clientes. Atrajo a muchos alborotadores y saqueadores, dejándolos con un gran lío que resolver. Li Tongya asintió pensativamente y explicó: lo más probable es que muchos de esos alborotadores hayan sido organizados por las otras familias y hayan calculado el momento justo para asestarle un golpe significativo a la familia Yu. Li Xuanxuan consideró razonables las palabras de Li Tongya y, tras una breve pausa, continuó. Aunque la familia Yu estaba enfadada, no tuvieron más remedio que aceptar la pérdida en silencio. Meses después, el mercado sufrió una drástica reducción de la afluencia de clientes, que aún no se ha recuperado. ¿Se involucraron nuestros discípulos?, preguntó Li Tongya con cierta preocupación, y Li Xuanxuan le aseguró casi de inmediato. Recordé la instrucción del segundo tío. Ordenaba a los discípulos de nuestra familia que no salieran, y mucho menos causaran problemas en ese mercado, dijo con una sonrisa. Bien hecho, elogió Li Tongya antes de darle una palmadita en el hombro a Li Xuanxuan. Se acerca el invierno. Cazaré algunas bestias demoníacas del reino de cultivo y en las montañas para sacrificarlas, y también pediré un talismán y para ustedes, ordenó. Sí. Li Xuanxuan, rebosante de alegría, aceptó con entusiasmo. Al ver a Li Tongya alejarse volando, sus labios se movieron en silencio. Las dudas en su corazón finalmente se acallaron. Olvídalo. Li Xuanxuan suspiró suavemente antes de caminar unos pasos hacia el patio, murmurando para sí mismo.
Debería hablar con Jintian sobre esto y ver cómo lo registró. Si no está escrito en la historia familiar, mejor. Si lo está, con suerte, no lo incluirá. Así, Yuanjiao podría tener una vida mejor y este linaje podría enfrentar menos calumnias y menosprecios en el futuro. Litonya partió del monte Lijing, donde las hojas otoñales del monte Dalí ya habían caído, cubriendo el suelo de dorado y rojizo. Siguiendo las vetas de la montaña durante un rato, el paisaje fue cambiando lentamente de un verde exuberante a una tierra marrón expuesta. El gran baniano de hojas blancas aún se erguía alto y orgulloso en la ladera. Un zorro empujaba una carreta de madera destartalada, yendo y viniendo torpemente. La carreta estaba llena de cachorros de zorro de varios colores, todos piando y aullando sin parar. ¡Qué amigo tan prolífico eres! Litonya aterrizó rápidamente debajo del árbol, riendo suavemente. El zorro parecía abatido y chilló. Para nada. Con la llegada del invierno, la comida escasea y muchos zorros en las montañas han muerto. Estos cachorros probablemente se congelarían o morirían de hambre, así que los traje para criarlos yo mismo. El zorro miró a Litonya y dijo: a 380 li al este, bajo un gran algarrobo, hay un rey ciervo que ha alcanzado el reino de cultivo y cumple con tus requisitos. Es probable que la manada de ciervos migre en invierno. Si vas tarde, podrías regresar con las manos vacías. Litonya asintió. Al ver al zorro ocupado y abrumado, dejó caer una bolsa de plátanos espirituales al suelo antes de ahuecar el puño y despedirse del zorro. Dicho esto, despegó y voló hacia el este. Después de 2 horas, por fin avistó el gran algarrobo rodeado de una manada de ciervos salvajes. Mientras descendía, los ciervos se dispersaron en todas direcciones. Al notar los huesos limpiamente roídos de un animal salvaje no identificado en el suelo, Litonya avanzó con el viento. Este ciervo es bastante feroz. Convertido en demonio, sabe alimentarse de sangre y es muy cauteloso. Después de perseguirlo durante decenas de li, Litonya finalmente atrapó un ciervo grande y fuerte, cuyas astas parecidas al coral todavía goteaban gotas de sangre. Sin embargo, el ciervo, estando solo en la segunda capa celestial del reino de cultivo no pudo superar a Litonya, que volaba en el cielo y no se vio afectado por el terreno. No le llevó mucho tiempo alcanzarlo. Litonya pretendía capturar viva a la bestia. Sin desenvainar la espada, golpeó con la palma de la mano la cabeza del ciervo con gran fuerza. El ciervo tropezó, pero persistió y siguió corriendo. Después de otro fuerte golpe en la espalda, el ciervo finalmente se inclinó y cayó, girándose para intentar morder ferozmente. Litonya desenvainó su espada con rapidez y, con un destello de luz blanca, cortó las astas del ciervo. El ciervo gritó y cayó de rodillas, rodando por el suelo, dejando tras sí un rastro de sangre carmesí. Es una simple bestia demoníaca salvaje, sin siquiera saber hechizos, y es bastante fácil de dominar, comentó Litonya, levantando al ciervo con su maná y sellando la herida sangrante en su cabeza. Una vez hecho esto, partió de regreso al monte Lijing. En el tenue mundo del espejo, capas de niebla gris flotan alto en el cielo, mientras que debajo se extiende una tierra plagada de cicatrices con innumerables edificios de color blanco grisáceo en ruinas entre guijarros de color blanco lunar. Lu Jiangxian se quedó solo en medio de todo, sosteniendo un hechizo brillante en la palma de su mano. Había estado estudiando solo en este mundo espejo durante años, inspirándose en la magia chamánica del monte Yue, y finalmente había logrado algún progreso. Unas figuras etéreas hicieron pequeños movimientos, y él levantó ligeramente la palma de la mano. Casi de inmediato, el brillante hechizo cayó como lluvia sobre las piedras blancas como la luna que tenía ante él. ¡Crack! ¡Crack! Las piedras blancas como la luna temblaron y comenzaron a moverse, envueltas en un tenue halo blanco. Giraron y dieron vueltas bajo los pies de Lu Jiangxian, formando una pila que finalmente se asemejó a una figura humanoide, con brazos y piernas. Estas figuras de piedra lunar, con sus cabezas blancas en forma de fragmentos, se quedaron estupefactas, mirándolo fijamente sin comprender. Lu Jiangxian condensó rápidamente la luz lunar suprema yin blanca pura en su mano antes de extenderla y tocar las cabezas de estas figuras. Las cabezas con forma de fragmento se iluminaron de inmediato. Al instante, estas figuras de piedra lunar, con sus brillantes cabezas, cobraron vida, cavando donde era necesario y moviendo ladrillos donde era necesario. Trabajaron en perfecta armonía, comenzando a reparar las ruinas de los edificios grisáceos. Este hechizo. Después de leer muchos de los manuales de hechizos de la familia Li,
Lu Jiangxian encontró este hechizo completamente diferente de los habituales. Los hechizos de la familia Li seguían procedimientos específicos de forma estricta, produciendo exactamente lo que debían. Sin embargo, sus hechizos eran caprichosos, sin un resultado fijo, y estaban completamente controlados por sus pensamientos. Con un pensamiento, Lu Jiangxian apareció en la cima de una montaña donde se alzaba una plataforma lisa. En el centro, había un árbol gigante con enormes hojas blancas, con las raíces entrelazadas. Debajo, había mesas y sillas de piedra que exudaban un encanto antiguo. Mientras escuchaba atentamente, Lu Jiangxian oyó un zumbido proveniente del exterior del espejo. La familia Li de Lijing ofrece respeto, junto con exquisiteces y vino, con inquebrantable devoción año tras año. Viviendo en la veta norte del monte Li, sembramos en primavera, cuidamos el trigo durante el verano, cosechamos en otoño y exterminamos demonios en invierno para proteger los campos. Observando los 3 festivales Yuan y los 6 festivales regulares, mantenemos la reverencia, asegurándonos de rendir homenajes oportunos. Con el humo de nuestras ofrendas y la sangre de nuestro sacrificio, invocamos a los dioses, buscando sus bendiciones. Parece que están pidiendo un talismán, murmuró para sí mismo en voz baja. Capítulo 149. Solicitando un talismán. Parece que piden un talismán, murmuró Lu Jiangxian antes de detenerse un momento. Su sentido divino resonó en su interior, envolviendo toda la residencia Li. Para entonces, su alcance se había ampliado considerablemente, permitiéndole supervisar con claridad no solo el monte Yue circundante, sino también a la familia Lu. El ritual del sacrificio era un evento importante para los habitantes de las 4 ciudades. Existía incluso antes del ascenso de la familia Li, aunque se celebraba en diferentes momentos. Bajo el gobierno de la familia Li, se unificó el tiempo, elevando el estatus del sacrificio al máximo nivel. Incluso los niños que se encontraban junto al camino sabían recitar algunos versos. El peso de todos los asuntos reside en el sacrificio y los asuntos militares. Los habitantes del pueblo trajeron frutas a sus patios y erigieron postes de madera, colgando faroles de papel en anticipación de la hora del sacrificio. Ahora que los habitantes de las 4 ciudades se habían vuelto más prósperos, las familias comunes podían darse el lujo de colocar algunos platos de frutas azucaradas y pasteles y quemar los restos de medicinas de los años anteriores afuera de sus puertas en un ritual llamado descartar 100 enfermedades, que simboliza la buena salud. Bajo el monte Lijing, la multitud se agolpaba mientras los habitantes estiraban el cuello para contemplar la escena en la plataforma. El ciervo gigante del reino de cultivo y, atado con cadenas de hierro y arrodillado sobre una plataforma de piedra, ofrecía un espectáculo sangriento y aterrador. «Así que este es el infame ciervo demonio», exclamaron los habitantes del pueblo. ¡Qué miedo! Aunque decían tales cosas, no les intimidaba demasiado la bestia que tenían delante. Tras haber presenciado la invasión de numerosas bestias demoníacas del reino de la respiración embrionaria en sus pueblos durante los casi 40 años transcurridos desde la restauración de la vena espiritual del monte Dalí, se habían acostumbrado a ver demonios sometidos, y no se dejaban intimidar fácilmente por ellos. La plataforma, pulida a espejo y tallada con intrincados patrones, tenía las enormes astas de ciervo, similares a corales, colocadas sobre el cuello del animal. Litonya, con una mano sobre ella, inmovilizó a la bestia. En su frente había varias marionetas simbólicas de madera y arcilla, con los descendientes de las generaciones Xuan y Jing de la familia Li de pie detrás de Litonya. Li Xuanzuan estaba parado un paso detrás de Litonya, mientras que Li Xuanfeng y Li Xuanling estaban posicionados un paso más abajo junto a la plataforma redonda. A través del humo de nuestras ofrendas y la sangre de nuestro sacrificio, invocamos a los dioses, buscando sus bendiciones. Tras recitar la oración del sacrificio, los vecinos se arrodillaron al unísono. Multitudes en calles y puentes se inclinaron en devota oración, envolviendo la ciudad en un silencio aterrador. «Así que este es el sacrificio de la familia Li», susurró Wang Tianzhou con asombro. Había presenciado sacrificios más de una vez, pero cada vez no podía evitar sentirse profundamente conmovido. De pie respetuosamente debajo de la plataforma, se estremeció hasta la médula por el denso aroma a incienso y la atmósfera solemne, pensando para sí mismo: «Esta no parece una familia de cultivadores inmortales que surgió hace solo 40 años. Es más parecido a un clan de cultivadores inmortales prominente de 4 siglos de antigüedad». Wang Tianzhou también había participado en algunas ceremonias ancestrales durante su tiempo con la familia Guan,
pero no podían compararse con la naturaleza solemne y digna de las ceremonias de la familia Li. Al observar el estricto manejo que la familia Li hacía de sus discípulos, Wang Tianzhou suspiró suavemente para sí mismo. El rápido ascenso de la familia Li durante los últimos 40 años no es casualidad. En la plataforma, el cuchillo ritual de Li Xuanxuan ya había perforado directamente el cerebro del gran ciervo en el centro de la plataforma. La criatura dejó escapar un grito lastimero, pero Li Tongya la mantuvo firmemente en su lugar en la plataforma, incapaz de moverse y muriendo instantáneamente. Bajo la guía del sentido divino de Lu Jiangxian, corrientes de yi esencial se elevaron del cuerpo del gran ciervo. Esto fue acompañado por jirones de su alma con forma de ciervo, que se dispersaban a través de la herida hecha por el cuchillo ritual como una nube de energía vital. Débiles nieblas doradas que pasan desapercibidas para el ojo humano común se elevaban desde todos los que estaban debajo de la plataforma y desde las linternas del cielo de cada casa, convergiendo en la nube de humo y tiñéndola de un tenue tono dorado. La nube de humo ascendió por unos instantes, dispersándose en innumerables motas grises invisibles a simple vista. Se elevó hacia el monte Lijing. Al instante, una luz divina brilló en la superficie del espejo. Un círculo de luz invisible y sin forma se extendió, y todos los que estaban abajo sintieron una sensación de ingravidez. Lu Jiangxian conjuró un talismán gris y lo miró antes de lanzarlo hacia Li Xuanfeng. El talismán gris dio una vuelta y voló hacia su mansión Shenyang. La visión de Lu Jiangxian se nubló momentáneamente, revelando varias líneas de caracteres grandes. En la parte superior había palabras inscritas, dibujadas con trazos de un rojo intenso, que parecían emanar una aura feroz y agresiva, fuerza para mover montañas. Este talismán, al igual que el de Li Xianping, podía elevar la condición física del receptor a un nivel extremadamente alto, con una vitalidad como el humo y una fuerza capaz de mover montañas. Era similar a la de una bestia demoníaca. La segunda línea, en trazos de color azul claro, reveló un toque de agilidad, Chasing Clouds and Moon. Este talismán otorgaría al receptor el talento de montar el viento a varias veces su velocidad, lo que resultaría de suma utilidad práctica. El último, prolongar la vida y aumentar la longevidad, ofrecía 40 años de vida al receptor y fue el primero que Lu Jiangxian decidió descartar. Después de todo, el camino del cultivo inmortal estaba plagado de peligros, y no era seguro que Li Xuanfeng pudiera agotar su propia vida. Si ni siquiera podía sobrevivir, prolongar su vida sería inútil. Lu Jiangxian dudó un momento entre la fuerza para mover montañas y la persecución de nubes y luna. Con un ligero movimiento de su dedo, el punto de luz penetró en el sentido espiritual de Li Xuanfeng. Que elija por sí mismo. La población de las 4 ciudades ha aumentado significativamente, y la energía del incienso no solo se ha condensado en un único talismán gris, sino que también ha dejado una pequeña porción sin usar. Tras reflexionar un momento, Lu Jiangxian recordó de repente una técnica secreta que nunca había usado desde la reparación del espejo. Ahora, con el del talismán del incienso sobrante, que apenas alcanzaba para condensar otro talismán gris, comprendió que era el momento justo para aplicarla. Li Xianping mató una vez a un antiguo cultivador de yi y obtuvo un colgante de jade de él. Este colgante de jade restauró la capacidad del espejo para condensar píldoras talismán, lo que implicaba combinar el talismán sobrante con la luz de luna yin suprema para formar una píldora talismán. Un cultivador solo podía consumir una de estas píldoras por cada reino de cultivo principal para alcanzar un gran avance en su cultivo. Su efectividad depende del talismán presente en la píldora. Podría obrar maravillas incluso en cultivadores del reino del establecimiento de la fundación o del reino de la mansión púrpura. El consumo de esta píldora también dejó un sello talismán en la mansión Shenyang del anfitrión, lo que mejoró la velocidad de absorción del yi espiritual. Al morir el anfitrión, todo su yi esencial se transformaba en yi talismán y regresaba al espejo. Aunque la eficiencia de la píldora talismán no era tan alta como la de las perlas profundas o las perlas talismán, aún podía extraer entre 2 y 3 décimas partes del cultivo del cultivador. Sin embargo, debido a que la familia Li era débil en ese entonces, esta técnica secreta nunca fue utilizada, no hasta hoy, cuando finalmente se puede poner en buen uso. Sería mejor condensar unas cuantas más de estas píldoras talismán para acelerar en gran medida la velocidad de mejora del maná. Si pudieran circular en el mercado para que los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación y el reino de la mansión púrpura las consumieran, y luego las reclamaran después de su muerte, ¿no sería maravilloso? Complacido con la idea por un momento, Lu Jiangxian se volvió cauteloso y murmuró: «Pero,
Me pregunto si la píldora talismán podría ser reconocida y atraer enemigos a nuestra puerta, causando problemas. Bueno, usémosla primero con estos pocos hijos de la familia Lee. Con la técnica secreta activada, el espejo brilló con fuerza. La brillante luz de la luna surgió de él al instante, rodeando y convergiendo en la plataforma. Se concentró en 3 píldoras brillantes con misteriosos e intrincados patrones en sus superficies, de una belleza excepcional. Después de condensar las píldoras talismán, Lu Jiangxian regresó al espejo para continuar su estudio de hechizos chamánicos. Capítulo 150. Calamidad inminente. Cuando el cuchillo de Li Xuanxuan atravesó la cabeza del ciervo demoníaco, su cuerpo se marchitó rápidamente. Sus astas también perdieron su deslumbrante brillo, volviéndose secas y pálidas. Al terminar la oración sacrificial y con la ceremonia completada, Li Tongya ocultó rápidamente el cadáver del ciervo demonio de la vista, guardándolo en su bolsa de almacenamiento con un simple movimiento de su manga. Li Xuanfeng se enderezó, sintiendo la presencia de 2 talismanes y en su mente. Tras un momento de contemplación, su sentido espiritual se fijó en el que exudaba un aura feroz. Al instante, una brillante luz roja llenó la mansión Shenyang de Li Xuanfeng, quien retrocedió unos pasos tambaleándose como si estuviera ebrio, con la tez enrojecida. El reino de cultivo y de la segunda capa celestial surgió incontrolablemente en su interior, lo que lo impulsó a descender de la plataforma. Al descender de la plataforma, Li Tongya y los demás fueron recibidos por el bullicio de los habitantes del pueblo que reanudaban sus actividades. Li Tongya se volvió hacia Li Xuanfeng y le preguntó con una sonrisa radiante: «Te vi actuando un poco raro. ¿Has recibido un talismán?» Al escuchar esto, Li Xuanxuan y Li Xuanling también dirigieron su atención a Li Xuanfeng, ansiosos. Li Xuanfeng asintió. En efecto, durante el sacrificio, 2 talismanes de ella aparecieron en mi mente: fuerza para mover montañas y perseguir nubes y luna. Elegí el primero y ahora he alcanzado la tercera capa celestial del reino de cultivo de Yi. Luego explicó las características del talismán y que había elegido. Tras limpiarse las manos, dejó a un lado su arco negro y recogió un trozo de piedra del suelo. Lo golpeó con cuidado con el dedo, y se rompió en 1.000.000 de fragmentos que se esparcieron por el suelo. Pura fuerza física, sin emplear maná, comentó Li Tongya con asombro y admiración. Tomó su arco negro una vez más y lo examinó por un momento antes de volver a hablar. Ahora que has alcanzado la tercera capa celestial del reino de cultivo y este artefacto da arma del reino de la respiración embrionaria es algo inapropiado. Nuestra familia ha ahorrado algunos años. En unos meses, deberías visitar la prefectura de nuevo y consultar con un armero, luego encargar un arco largo a medida para tu fuerza. Li Xuanfeng, visiblemente complacido, reflexionó por un momento antes de que una expresión tímida cruzara su rostro. ¿Cómo podría? Hay muchos usos para las piedras espirituales en casa. El hermano Xuan y Linger aún no han alcanzado el reino de cultivo y sería mejor gastarlas en píldoras medicinales o algo similar. Mis necesidades no son urgentes. Podemos esperar a que logren sus avances. Al oír esto, Li Xuanling soltó una carcajada y respondió: «Hermano Feng, ¿por qué tanta formalidad entre hermanos? Acabo de alcanzar la 4ª etapa del reino de la respiración embrionaria. Mi cultivo necesita refinarse aún más antes de necesitar pastillas medicinales». Li Xuanxuan también sonrió y dijo con seriedad: «Ya he alcanzado la etapa de la capital de Jade. Lo que queda es el esfuerzo para alcanzar la cima del reino de la respiración embrionaria. Realmente no necesitas preocuparte por nosotros». Li Xuanfeng solo respondió con una sonrisa tímida. Al verlos así, Li Tongya se sintió muy contento. Le dio una palmadita en el hombro a Li Xuanfeng y dijo con una sonrisa: «Me alegra que piensen así. Todos han crecido bajo mi supervisión, en la montaña como verdaderos hermanos. No debería haber barreras entre ustedes. Hablen con libertad». Li Xuanfeng asintió, visiblemente conmovido por estas palabras. Li Tongya continuó: «Tienen razón en que las píldoras medicinales no son urgentes. Fabricar un artefacto de arma lleva tiempo, así que es mejor hacer el pedido ahora». Sin opción, Li Xuanfeng finalmente accedió a tal generosidad. Tras intercambiar algunas palabras, los 4 se dirigieron al patio del pico Lijing para dar gracias ante el espejo. Justo al entrar al patio, un destello de su sentido espiritual reveló 3 píldoras luminosas en la plataforma de piedra. Li Xuanfeng arqueó una ceja e inmediatamente intercambió una mirada con Li Tongya, quien se apresuró a entrar en la cámara de piedra.
Son esas las píldoras talismán mencionadas en el método ritual de sacrificio. Después de presentar sus respetos al espejo, se levantaron y recogieron con cuidado las pastillas de la plataforma de piedra. Litonya reflexionó un momento y asintió. Según el método del ritual de sacrificio otorgado por el espejo, no solo puede condensar el del talismán, sino también, si el incienso es suficiente, condensarlo en píldoras de talismán. Un cultivador inmortal solo puede consumir una por reino principal para lograr un gran avance. Las 3 píldoras talismán eran translúcidas y de un blanco luminoso, con misteriosos patrones grabados. Eran suaves y hermosas al tacto. Li Xuanfeng las colocó cuidadosamente en una botella de jade, radiante de alegría. Ahora tenemos pastillas medicinales para nosotros. En efecto, asintió Litonya, pensativo, y añadió, dado que las píldoras talismán pueden ayudar a alcanzar grandes avances, y cada reino principal solo puede consumir una, sería un desperdicio usarlas ahora. Es mejor usarlas al avanzar desde la cima del reino de cultivo y hasta el reino del establecimiento de la fundación. Xuanxuan y Xuanling podrán usar uno cada uno cuando alcancen el reino de cultivo y eso llevará un tiempo, y aunque no tendremos suficientes para ambos, habrá muchas oportunidades para más rituales en el futuro. Así que no hay que preocuparse por no tenerlos cuando los necesiten.